¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Aquí en modo invierno, modo invierno. Listo. Vamos a hacer el tema de configuración. Creo que estoy empezando el nuevo ciclo. No, vamos a hacer contaminación ambiental, un tema bastante frecuente en el examen de admisión de uni. Vamos a hacer algo general, una visión general del tema, ya que esto en realidad es un problema global, ¿no? Son muchos en este caso, la forma de contaminación, son muchas las causas, alternativas de solución que cada día se suman. O sea, en realidad, lo que vamos a hacer es una visión general, algo orientado a lo que es el examen de admisión de uni. Así que comenzamos de inmediato, muchachos, comenzamos de inmediato. ¿Ya, gente? A ver, te muestro más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, vamos a trabajar toda esta parte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, toda esta partecita es la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Así que va a estar muy interesante. Estamos hablando de cuántas presentaciones, 28. Sí, yo creo que sí, vamos con todo. ¿Ya? Vamos con todo. Ok, entonces comenzamos. Comenzamos. Contaminación ambiental. ¿Ya? Perfecto. ¿A qué llamamos nosotros contaminación? ¿Y qué cosa viene a ser en sí una sustancia denominada como contaminante? ¿No? ¿No? Contaminante. Y acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo en esta parte que mencionamos contaminante. Al término contaminación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de contaminación, quiere decir de que tenemos un espacio que ha sido afectado, ¿no es cierto? Un espacio que ha sido afectado y ese espacio que nosotros utilizamos para estudiar recibe un nombre. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre del espacio que nosotros limitamos para poder estudiar, ¿no? Se denomina el famoso que ecosistema. ¿No es cierto? El ecosistema, como les digo, es un espacio que nosotros delimitamos para su estudio y en él debe existir dos tipos de componentes. ¿No es cierto? Acá nosotros tenemos dos componentes. Esos componentes son los llamados bióticos, recordarán ustedes, y los componentes abióticos, los cuales entre sí, ¿qué cosa hay? Hay una conexión, ¿sí o no? Hay una relación. Hay una relación. Chicos, cuando hablamos de bióticos, hablamos de seres vivos, ¿sí o no? Y cuando hablamos de bióticos, hablamos de, por ejemplo, energía, ¿no es cierto? Hablamos nosotros del agua, hablamos de la tierra, inanimados, pues, ¿no? Y definitivamente, pues, los seres vivos, con todas estas formas, tienen que interactuar dentro de ese ecosistema. ¿Sí? Ya está. Ahora, también hay que recordar algo, ¿no? De que se supone que acá hay un equilibrio, ¿no? Se supone que en todo ecosistema hay un equilibrio, pero ¿qué pasa cuando nosotros alteramos ese equilibrio? Cuando nosotros alteramos el equilibrio mediante cualquier tipo de agente, ya sea energético, ¿no? Ya sea un agente químico, decimos que vamos a producir contaminación. ¿Ya? O sea, la contaminación se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente que va a alterar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ¿ya? En un ecosistema, ¿no? Eso puede ser un agente químico, por ejemplo, el uso de pesticidas, ¿no? Puede ser un agente físico, vamos a suponer, muchachos, por ejemplo, las ondas electromagnéticas, ¿ya? O el ruido en un bosque, por ejemplo, ¿no? Ruido en un bosque, ¿no? Lluvias, perdón, los rayos, ¿no? De manera descontrolada. Ya, chicos, agentes biológicos, virus, etcétera, ¿no? Nocivos para la salud o bienestar de la población, de la vida animal o vegetal, ¿ya? Y el contaminante, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el contaminante? Justamente lo que tú introduces, ¿no? Lo que tú introduces, escúchame bien, lo que tú introduces y sobre todo afecta la vida de afecta la vida de los seres, ¿ya? O sea, va a ser nocivo para la vida animal o vegetal, dándole preferencia a la de los seres humanos. Y acá hay que tener mucho cuidado porque el contaminante, sí o sí, es un agente que tú introduces al ecosistema, es un agente que tú introduces al ecosistema y que va a tener esa labor, ¿no? Va a tener esa labor, o sea, atentar, afectar a la vida animal o vegetal. Por eso va a ser fundamental que tú, dentro de un contexto, analices bien lo que la sustancia o en este caso el agente que se va a ingresar. Por ejemplo, para que tengas una idea de lo que te digo, si nosotros hablamos de lejía, la lejía, ¿la puedo considerar como un contaminante necesariamente? La lejía, ¿la podemos considerar como un contaminante necesariamente? ¿Qué opinan? Ustedes habrán visto en los comerciales de televisión y la sugerencia, ¿no? Una cucharada de lejía en un balde de 20 litros y te sirve para
para, en este caso, hacerla apta para el consumo humano? ¿Sí o no? Claro, que no es lo mismo a que te tomes un frasco de lejía. ¿Ve? Oh, profe, que ya vi mi nota del segundo examen. No, 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 hijo, no, no, no. O sea, no funciona así. No, pues, no, no, no. O sea que si tú agarras todo un frasco de lejía, obviamente ve, ahí ya es un agente contaminante, ¿no es cierto? Claro, pues muchachos. Entonces, dentro del contexto tú tienes que analizar bien, ¿ya? O sea, la sustancia, en qué proporción, en qué cantidad y el efecto se está dando sobre el sistema. Ya, muchachos, no se vayan a olvidar. Ahora, los contaminantes, acá, ¿no? Mencionamos una diferencia, ¿no? Entre lo que es la contaminación, ¿no? La contaminación, alteración del medio ambiente por la influencia de elementos ajenos, mientras que el contaminante es la sustancia que afecta a dicho ecosistema. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los contaminantes? En la segunda imagen. Acá el espacio está contaminado. Acá hay contaminación, ¿sí o no? ¿No es cierto? Acá hay contaminación y acá hay contaminantes. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Quiénes son los contaminantes acá? El plástico, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Por ahí seguramente residuos orgánicos, ¿ah? Alimentos, ¿sí o no? ¿Qué más, muchachos? Pero yo veo acá a alguien que es terriblemente contaminante. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Claro, la gente, ¿no? Porque esto no llegó de la nada. O sea, esta botella de ron barato encima, muchachos. Esta botella de vino recontra barato, ¿sí o no? Mira, acá hay paños húmedos, ¿no es cierto? Bolsas de comida, restos de comida. Todo eso lo introduce ¿quién, muchachos? Todo eso lo introduce el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano, que en realidad consideramos como el responsable de todo lo que nos denominamos en la actualidad como contaminación. ¿De acuerdo? Ya, ojo ahí. Ahora, los tipos de contaminación. Chicos, hablamos de la contaminación atmosférica, ya hablamos de contaminación atmosférica, hablamos de contaminación en el suelo, hablamos de contaminación en el agua, donde la de mayor preocupación en la actualidad, podría decirse, todas son importantes, pero hay una que realmente pues está generando el cambio climático, es la contaminación atmosférica, ¿no? La contaminación atmosférica, ¿no? Chicos, la contaminación atmosférica, estamos hablando de contaminación del aire, ¿no? Y esto se da debido a las emisiones de los gases tóxicos, no solamente por el uso de motores en el transporte urbano, sino también pues por la fábrica, las fundiciones, ¿no? Y una de las sustancias bastante favoritas dentro del examen de admisión es el monóxido de carbono. ¿Se acuerdan del monóxido de carbono? El CO, el CO, el CO, el CO. ¿A él cómo se le denomina? No sé si ustedes recuerdan. A él se le denomina el gas de la muerte dulce, ¿no? El gas de la muerte dulce. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué cosa tenemos? Una sustancia que no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. O sea, tú la puedes estar respirando y definitivamente, muchachos, ¿qué cosa está sucediendo? ¿Ah? Hay un decaimiento, ¿no? Falta de fuerza, falta de aire, te vas a estar quedando dormido para nunca más despertar. Porque esto, ¿qué hace, muchachos? Esto va a atacar directamente a la hemoglobina, que es quien transporta el oxígeno, ¿no? Es el que transporta el oxígeno y hace justamente, muchachos, que adoptes el sueño para nunca despertar. ¿Ya? Intoxicación de la sangre. ¿Ya, muchachos? Ojo ahí. Incluso hace poco, justo acá en pandemia, muchachos, en el distrito de Chilca, en la ciudad de Huancayo, ¿no? Es la región Junín, si no me equivoco, dos efectivos policiales murieron por este gas, por intoxicación con este gas dentro de un patrullero, ¿no? Dentro de un patrullero, salió en las noticias, ¿no? Josué, me parece que tú eres de allá y debiste haber escuchado, ¿no? ¿Cierto? Claro, o sea, el tubo de escape se quedó obstruido con arena, se quedaron, estaban dentro del vehículo con el motor encendido y bueno, pues el gas monóxido estaba que invadía la cabina del vehículo y estaban respirando ese gas. ¿Ya? El monóxido de carbono totalmente nocivo, muchachos. Por eso dentro de los vehículos debe existir un convertidor catalítico, o sea, un dispositivo que haga oxidar al monóxido, haga que este monóxido acá, si el motor expulsa esto, acá dentro del vehículo debe existir una sustancia que oxide para que lo transforme en CO2, que en este caso ya tiene características diferentes, ¿no? Y el CO2 es menos tóxico, pero también contaminante, ¿no? O sea, como que por ahí destapas un hueco para tapar otro, ¿no? O haces un hueco para tapar otro y no siempre es beneficioso, ¿ya? Ojo ahí.
La contaminación en el agua, ¿no? La contaminación en el agua también es algo bastante común que realizamos, y eso es la presencia de desechos en el agua como los vertidos industriales, ¿no? Las aguas hervidas, relaves mineros, ¿o no? ¿Cierto, muchachos? A ver, ¿cómo es esta figura? Seguramente ustedes han visto eso. Seguramente, muchachos, ya han visto eso ustedes. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué cosa tenemos por acá? Por acá lo que nosotros tenemos, muchachos, es, acá está desembocando, ¿sí o no? El desecho, las aguas residuales de la ciudad, ¿no? De los habitantes aquí. Cuando estas personas no estaban, chicos, acá hay algo interesante que comentar. Cuando estas personas que están a los alrededores no vivían ahí, esta zona era verde, esta zona era aguas cristalinas, de repente acá existía vida acuática, pero ahora gracias a que acá desembocan las aguas tratadas, las aguas hervidas, ¿no? Entonces aquí tú ya no encuentras pues, un aroma agradable como en otro punto de este mismo río. Tú ya no encuentras el mismo color para las aguas, ¿sí o no? No tienen las mismas temperaturas. Acá lo que nosotros vamos a tener ahora, ¿qué cosa es? Incluso roedores, mal olor, ¿sí o no? O sea, esa es una forma de contaminar el agua. Ahora, esto, chicos, esta es una ave, ¿no? Que está atrapada en el crudo, ¿no? En el crudo debido al derrame del crudo de petróleo en el agua, ¿no? También es una forma de contaminar el agua. ¿Ya, muchachos? Ahora, por plástico, pues no hay duda, ¿no? O sea que en el mar prácticamente se está llenando de este tipo de materiales y afectando la vida acuática, ¿no? ¿Ya? Ojo ahí. Después tenemos acá, ¿no? El efecto por el derrame del crudo. Chicos, esta mancha oscura que está acá no es tu pasado, no es tu pasado. Estoy hablando de la mancha oscura en el mar, ¿no? Es por derrame de petróleo. Ahora, antiguamente, ¿cómo se eliminaba el petróleo? Antiguamente, chicos, ¿cómo se eliminaba el crudo de petróleo? ¿Qué se hacía? Lo que se hacía era quemarlo. Sí, quemarlo. Chicos, y cuando nosotros quemamos el crudo, ¿qué sucede? Vamos a desprender una gran cantidad de gases contaminantes, ¿no es cierto? Claro, vamos a eliminar una gran cantidad de gases contaminantes y sobre todo vamos a cambiar la temperatura en el agua. Hijo, ¿tú crees que modificar la temperatura en el agua es favorable? O sea, ¿tú crees que acá, calentando el agua? No, pues, ¿por qué no? Recuerdan ustedes que cuando un medio acuoso, ¿no? Acá hay gases disueltos, acá tú no la ves, pero definitivamente, chicos, sabemos que acá hay gases disueltos, oxígeno disuelto. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Este oxígeno abandona, pues, chicos. ¿Sí o no? O sea, vas a disminuir la cantidad de oxígeno por el calentamiento, ¿cierto? Claro, ¿no? Y las especies que están viviendo acá por los cambios de temperatura, la falta del oxígeno, definitivamente, chicos, son afectadas, pues, ¿no? Van a ser afectadas, ¿no? Y esto, o sea, no solamente involucra contaminación en el aire, también contaminación en el agua al quemar el petróleo. ¿Ya, chicos? Entonces esa no es una buena alternativa, ¿no? En la actualidad, ¿qué cosa es lo que se usa, chicos? Lo que se usa para consumir el petróleo es el uso de bacterias. La biotecnología ha generado bacterias que se alimentan de estos hidrocarburos. El crudo es una mezcla de hidrocarburos. Entonces, hay bacterias, ¿no? Hay pseudomonas que se van a alimentar de estos hidrocarburos y, chicos, lo van a ir deteriorando, degradando en este caso. ¿Ya? Lo van degradando. Entonces, esa es una buena alternativa en la actualidad. ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, un proceso importante de contaminación en el agua es esto, ¿no? Y tú sabes que el Perú es un país agrícola también, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que se ha ido dando, se ha ido dando de a poco, y es muy importante mencionarlo, ¿no? El proceso de eutroficación e eutrofización, ¿ya? Eutroficación o eutrofización. Chicos, este proceso implica contaminar el agua por el exceso de ¿qué? El exceso de nutrientes. El exceso de nutrientes que va a provocar, ¿ya? Va a provocar, el exceso de nutrientes va a provocar el crecimiento acelerado de las plantas, ¿ya? El crecimiento acelerado de las plantas. Profesor, no entiendo. Mira, mira, mira. En este sentido está pasando el tiempo e incrementándose el exceso de nutrientes. O sea, acá, ¿qué cosa tenemos? Acá nosotros tenemos vida acuática, ¿sí o no? Vida acuática. El agua cristalina en la superficie. Poquito a poquito, ¿qué cosa ha ido sucediendo? Mira, ya han ido desapareciendo algunas especies, ¿sí o no?
hasta que llegan a la muerte, pero mira qué pasa con el color de las aguas. El color de las aguas incluso cambia y con el tiempo se forman pantanales. Profesor, no entiendo. Chicos, esto es bien facilito, ¿no? Esto es bien facilito. Acá al inicio, mira, vegetación acuática, pequeña. La cantidad de vegetación en el agua aumentó, ¿sí o no? Aumentó. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estos casos, muchachos? Aquí va a ocurrir una falta de oxígeno. Acá hay una falta de oxígeno para las especies que aprovechan el oxígeno y viven. ¿Por qué? Porque acá va a haber materia orgánica, ¿ya? Materia orgánica, muchachos, que se va a ir formando y va a ir aprovechando el poco oxígeno que hay dentro, y lo que va a producir, muchachos, es una deficiencia ¿para quién? Para los seres vivos, provocando su muerte. O sea, en otras palabras, acá va a haber, escúchame bien, un aumento en la demanda bioquímica o biológica de oxígeno. Aumento en la demanda bioquímica de oxígeno. Profe, no entiendo. Ya, no te preocupes. Mira, no sé si tú tienes familia en provincia, y seguramente sí. Y cuando eras chibolito, te fuiste a visitar a tu familiar y por ahí había un lago, un río cerquita, y después de años has vuelto a ir y ese lago ya no está igual como lo dejaste. Puede ser que ahora esté más lleno de vegetación o incluso está cubierto de vegetación. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? O cuando tú pasabas por el río Rima de chibolo, o el río Chillón, ¿no? O de repente tú pasabas y lo veías bien bonito, pero ahora alrededor hay un montón de vegetación. ¿Por qué ocurre eso, chicos? ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre justamente, ¿no? Por la eutrofización. ¿Ya? Yo siempre les explico a los muchachos, a la gente, ¿no? El proceso de eutrofización, ¿ya? Yo les explico con un ejemplo bien bonito, ¿no? El ejemplo de los hermanitos, ¿no? El ejemplo de los hermanitos. Chicos, ustedes saben qué es lo que pasa, por ejemplo, en una casa donde hay varios hermanos. Siempre hay uno, muchachos, siempre hay uno que come poco. ¿Sí o no? Ahí está. Se sientan los hermanitos, ¿no? Ahí están los bien papilladitos. Y acá está Luchito, pues, flaquito. ¿Sí o no? Y cuando le dan comida, oye, toma, te invito, ¿no? Te invito. ¿Por qué no como, pues, no? O sea, y la mamá se preocupa por este niño especial, ¿no? Lo lleva al médico y el médico, ¿qué le da? Vitaminas. ¿Y qué pasa cuando le da vitaminas a este muchacho? A la hora del almuerzo le decía, oye, ¿te acuerdas que yo te invitaba? ¿Te acuerdas, no? Sí, pero ahora yo estoy acabando rápido, devuélveme, y comienza a quitarle. O sea, ahora él, gracias a las vitaminas, acaba rápido, se estimula el apetito y comienza a quitarle la comida a ellos. ¿Qué hacen ellos? Mamá, ¿sabes qué? Yo ya no me sirva cuando está él. Está que me quita, pero mamá, ahora él ya parece un 8, pe. ¿No? O sea, ya no. Se va. Igualito, chicos. Igualito. O sea, ¿qué sucede? Que está acá, las plantitas, ¿qué hacen? De alguna manera reciben nutrientes. Esos nutrientes son los nitratos y fosfatos. Acuérdate, ¿ya? Nitratos, fosfatos, a partir de los fertilizantes, incluso algunos detergentes. Estos nitratos y fosfatos llegan y estas plantitas, ¿qué hacen? Estas plantitas empiezan a crecer, ¿ya? Empiezan a crecer. Entonces, cuando estas plantitas empiezan a crecer, para que ellas crezcan, ¿qué hacen? El oxígeno que estaba disuelto acá, chochera, el oxígeno que estaba disuelto acá, que se supone que era el oxígeno de todas las especies aquí, ¿sí o no? Ahora, este oxígeno que esta debió aprovechar, que estos debieron aprovechar, ¿sí o no? Ahora ese oxígeno sirve ¿para qué? Para generar un crecimiento acelerado de estas especies. Entonces, estas especies que se alimentaban, de ese oxígeno, al no encontrar, ¿sí o no? Al no encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estar condenadas a morir, pues. Ahora, en caso de que no sea un lago y puedan abandonar ese espacio, se dice que ya entran en condición de vulnerabilidad, incluso algunas en extinción en ese espacio. ¿No es cierto? Entonces, muchachos, aquí hay materia orgánica que va a aprovechar el oxígeno, tanto para su crecimiento, así como la materia muerta, porque esto ya se descompone. Esto se descompone. ¿Y las bacterias qué van a hacer, chicos? Las bacterias van a consumir esa materia muerta con el oxígeno que hay. Entonces, estas plantas, esta materia orgánica, necesita oxígeno, ¿sí o no?
necesita oxígeno y cada vez va a ir consumiendo más oxígeno, haciendo que aumente la demanda de oxígeno. ¿Ya? Aumenta la DBO. Eso es importante recordar. ¿Ya, muchachos? Entonces, lo que va a suceder es que las especies que deberían estar viviendo del oxígeno disuelto ya no encuentran la misma cantidad y van a morir. Y no solamente eso, chicos, sino que cuando sucede este tipo de cosas, el incremento de la vegetación impide también el paso de la luz. La luz ya no ingresa, chicos. Y si la luz no ingresa, va a interrumpir muchas transformaciones en el interior, muchas reacciones fotoquímicas en el interior. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de contaminar bastante seria. ¿Ya? Bastante seria. Chicos, ¿y quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables de esta actividad? Mira, te cuento, así rapidito. Es muy normal que si tú tienes un río, tú encuentras un río, hay valle alrededor, ¿sí o no? Por eso es que los valles reciben el nombre del río, ¿sí o no? O sea, acá hay áreas de cultivo, ¿ya? Áreas de cultivo. Entonces, vamos a suponer que por aquí tú tienes tu terrenito y estás sembrando, no sé, maíz, no sé, lo que tú quieras, tú tienes acá tus terrenos. Así como cuando le hablas a las chicas, hoy yo tengo tierras, ¿no? Le mientes, ¿ve? Porque la única tierra que tienes es en el pie cochino ahí, ¿ya? Entonces acá, aquí, tú tienes tus terrenos. Oye, pero si tú tienes un convenio, por ejemplo, con tiendas, Metro, ¿no? ¿No? Con tiendas, con Macro, con esas tiendas, y te dicen, ¿sabes qué? Yo necesito tu producto mensualmente, o a lo mucho, cada 3 meses, y tu cosecha solamente es 2 veces por año, ¿qué haces? Porque lo tradicional, muchachos, es que tú siembras, cosechas y vendes. Pero si tú necesitas hacer 3 o 4 producciones por año, ochochera, tú tienes que remover la tierra, comprar fertilizante, sí o no, químico, tienes que comprar agroquímicos, ¿no? Y esos fertilizantes, ¿qué cosa tienen? Te dije, tienen los nitratos y los fosfatos. Entonces tú comienzas a sobrecultivar, a exigir a este terreno. Y cuando tú exiges este terreno, o sea, en el arado, en la limpieza de la primera cosecha, en el arado tú tienes que regar, ¿sí o no? Vas a regar y removerla el suelo. Y cuando tú regas, ¿no? O cuando tú riegas, ¿qué va a suceder? El suelo absorbe y con el tiempo lo va derivando a los ríos y a los lagos. Y ahí arrastra, ¿a quién, hijo? ¿A quién arrastra? A esos nitratos y fosfatos que van a permitir que ocurra el crecimiento acelerado de las algas, de las plantas en el interior del lago, haciendo que el oxígeno disuelto disminuya para los seres vivos en el interior. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Seguramente que sí, ¿verdad? Ya está, excelente. Entonces, eso es importantísimo que lo recuerden, ¿ya? Ojo ahí. Ahora, también hablamos de la contaminación del suelo, ¿no? La contaminación del suelo, muchachos, es por efecto de ¿quién? ¿No? A causa de actividades agrícolas, los pesticidas, ¿no? Las borras, ¿no? Las borras, derrames de petróleo, lo último, la parte residual del petróleo, lo que ya no tiene uso, ¿no? A eso se le llaman las borras. Y normalmente las borras se entierran, ¿no? O si no, ese derrame de borras puede ser también de manera accidental, ¿no? Y eso arrastra metales, ¿no? Contamina el suelo, perdón, quita fertilidad. La contaminación acústica, ¿no? La contaminación sonora es una de las nuevas formas de contaminación ambiental que se dice que son las responsables, y escúchame bien, ¿no? Se dice que la contaminación sonora, la contaminación auditiva, es una de las responsables de las enfermedades de la civilización, ¿no? ¿A quiénes se les llama enfermedades de la civilización? Algo que es bastante común en la actualidad, muchachos. ¿A quiénes se les llama las enfermedades de la civilización? ¿No? Hay gente que dice, sufro de estrés. Claro, sufro de estrés. Nerviosismo, ¿no es cierto? Nerviosismo. ¿Qué más? ¿Mm? El insomnio, no puedo dormir, ¿no es cierto? Claro, eso es justamente, ¿no? Una de las consecuencias es la actividad sonora, la ansiedad. Muy bien, chicos, ¿no? O sea, imagínate, tú llegas a tu casa todo cansado del trabajo, el tráfico, ¿no? Te has peleado con el cobrador de combi, ¿no? O sea, hay la bulla, ¿no? Pasan por tu barrio todas las motos, ¿no? Las mototaxis esos con sus parlantes gigantes, ¿no? Y sus luces a todo color, ¿no? Y quieres descansar y hay tono en la casa del costado. Hay una fiesta en la casa del costado. O sea, obviamente pues vas a renegar, ¿no? O de repente ahora como la gente trabaja de forma virtual, tiene que hacer su presentación y tu vecino está con su música a todo volumen. O sea, definitivamente afecta, pues, ¿no? Afecta, ¿no? Entonces, esa es una forma también de contaminar. Otra forma de contaminación, muchachos, la contaminación visual,
¿no? La contaminación visual. Claro, chicos. Por ejemplo, imagínate que tú quieres vender tu casa. Quieres vender tu casa, pero en la zona donde tú vives han agarrado la mala costumbre de pegar afiches en las paredes, ya sea por fines políticos o como antiguamente sucedía por las fiestas, ¿no? Anunciaban las fiestas colocando anuncios. Toda la vía de evitamiento, cuando tú te ibas al centro, a Santa Anita, a Vitarte, todos tenían anuncios ahí, ¿no? O cuando estabas cerca del Guaralino, todos tenían anuncios ahí. En las épocas de las campañas, ¿sí o no? En la época de las campañas no veíamos este tipo de anuncios en las intersecciones. Tú querías voltear a un lado, por ahí salía otro carro, provocaba choques. En la vía expresa no había anuncios luminosos, incluso anuncios que rotaban. En la vía expresa de Javier Prado, en la vía expresa de Paseo de la República, ¿no? Entonces eso distrae a los choferes, definitivamente contaminación. Este tipo de anuncios, si atrás de este anuncio hay una casa que se está vendiendo, ¿tú crees que la vas a poder visualizar? No. Entonces esa persona que se esforzó en poner su anuncio, ¿no? De repente en un negocio, no con el mismo poder adquisitivo que Wong, ¿no? Entonces definitivamente, chicos, se ve afectado, pues, ¿no? Se ve afectado. Acá sí hay muchos de estos letreros. Atrás de este mismo letrerito que yo te estoy mostrando, atrás de este mismo letrerito pueden estar asaltando a una persona y nadie lo ve, ¿no? Nadie lo ve. Entonces, eso es importante, chicos, ¿no? O sea, acá hay formas de contaminar, ¿no? Tú te compras tu casa, 2 pisos, ¿no? Construyes un tercer piso para mirar por el balcón y te ponen uno de estos anuncios. Tú mirabas un parque y al poner este anuncio, obviamente que ya te afecta. Y si quieres vender tu casa, también influye mucho en el costo que le vas a asignar, ¿no? Claro, estás tranquilo yendo por el vehículo y observas este anuncio. Ok, prof, ¿cómo? ¿Qué? ¿Ya tan rápido? ¿Ingreso escolar nacional? Ah, ¿no? Para tu hermanito, él que tú le decías, tú vas a ingresar cuando yo esté egresando y hasta ahora, mira, no lo haces. Van a postular juntos seguro, ¿no? Entonces, muchachos, esa es una forma de contaminación, pues, ¿sí o no? Claro, claro, sí, 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 de todas formas, ¿no? Así es, pues muchachos. Entonces, esta es una nueva forma, o podemos decir, muchachos, que también se incluye, ¿no? Como contaminación ambiental. Igual la contaminación electromagnética, ¿no? Por las radiaciones, ¿ya? Las radiaciones, la gente que le tiene miedo al wifi, ¿no es cierto? Hay contaminación térmica, ¿no? Cuando se emite fluidos a elevada temperatura, la contaminación radiactiva, la contaminación química, esa gente que le encanta almacenar las pilas en su casa, que tiene un montón de plomo, ¿no es cierto? La contaminación microbiológica, ¿no? La contaminación cruzada, ¿no? Entonces, muchachos, a tener en cuenta, ¿no? La forma de contaminar son variables, pero las más interesantes o las más importantes, las más frecuentes en examen son la atmosférica, la del agua, la del suelo, ¿no? Y las últimas que te mencionaba. Ya, chicos, ahora, los tipos de contaminantes. Hay un montón de formas de clasificarlo. Hay un montón, ¿no? Por el estado físico, el estado físico es uno, ¿no? Sólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Por la manera como los puedes descomponer también, ¿no? Los sólidos, por ejemplo, la basura, los envases, ¿no? Los plásticos que arrojas, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchachos, los líquidos, ¿no? Los líquidos, las aguas hervidas, ¿no? Las aguas hervidas, los derrames de petróleo, ¿no? Los desechos industriales gaseosos, los combustibles fósiles, la combustión de los combustibles, ¿no? Los óxidos de carbono, ¿no? Todos esos. Los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre. Los no degradables, o sea, los que pasa el tiempo y no se van a descomponer, ¿no? El plomo, mercurio, ¿ya? Todas esas cosas. Muchachos, ahora, hay algunos que sí se degradan, ¿no? Hay unos que sí se degradan y que es importante, ¿no? La degradación quiere decir la descomposición, muchachos, de los materiales en forma espontánea. Algunos que son de degradación lenta, hay algunos que incluso necesitan agentes para poder degradarse, se llaman los biodegradables, ¿no? Son los contaminantes que se van a degradar por acción biológica, organismos vivos, ¿ya? Y estos son bastante importantes y también están bastante de moda, ¿no? Las bolsas biodegradables. Ahora el gobierno ha prohibido el uso de los plásticos que no son reutilizables, ¿no? Esos que te vendían a ti tu quinoa, ¿no? Esos donde te vendían a ti tus vasitos plásticos, ¿no? Las cañitas. Y hay alternativas ahora, ¿no? De usar pues algún tipo de cartón, ¿no? Algún tipo de material que sea biodegradable, ¿no? Entonces, eso también es importante recordar. ¿Ya, muchachos? Tenemos por acá también, ya, tenemos por acá, chicos, por el tipo de actividad que tienen, ¿no? La forma como se generan. Hay contaminantes que llamamos primarios. ¿Qué quiere decir contaminantes primarios? Que apenas son emitidos desde sus fuentes, ya son contaminantes. Por ejemplo, chicos, en las industrias, ¿no? Se eliminan metales pesados. Imagínate mercurio en el agua.
y que la gente consuma mercurio, consuma plomo. O sea, chicos, definitivamente eso es un contaminante, ¿no? Que la gente respire el monóxido, que respire el dióxido, ¿no? Estos componentes, chicos, sí o sí son contaminantes. El CO2, generador del calentamiento global, ¿sí o no? ¿Cierto? Los humos generan smog. Entonces, a esos que apenas son emitidos desde sus fuentes y ya son contaminantes, se le conoce como contaminantes primarios. Apenas se emiten desde sus fuentes, ya son contaminantes, se les llama primarios. Pero cuando estos primarios reaccionan, escúchame bien, cuando estos primarios reaccionan, Igual, cuando estos primarios reaccionan, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿No? Forman otro tipo de contaminantes, otras sustancias que también son contaminantes. Pero aquellas que se forman por reacciones de los contaminantes primarios se llaman los secundarios. Entonces, primarios son los que apenas se emiten desde su fuente, tienen acción contaminante. Cuando se obtienen sustancias por reacciones de contaminantes primarios, esos también y van a contaminar, esos son contaminantes, pero denominados secundarios. ¿Ya? Y acá tenemos pues el ozono troposférico, ya tenemos el ácido nítrico, partículas que van a quedar suspendidas, ¿no? El ácido sulfúrico, por mencionar algunos. ¿Ya, chicos? Ojo ahí. Ahora, ¿qué cosa es lo que causan los contaminantes? O sea, ¿quiénes son los que generan, no? Producen contaminantes. El tráfico automotor, pues, ¿no? El parque automotriz. Definitivamente, el uso de combustibles fósiles, ¿qué cosa permite? La expulsión de gases contaminantes como óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, ¿no? Las industrias, óxidos de azufre en las condiciones, ¿no? Los procesos de tostación, ¿ya? Eso es fundamental, ¿no? El uso de los combustibles fósiles. Y algo importante, chicos, esto acá es para mí fundamental hablar de esto, ¿no? Chicos, esto. El índice de la población mundial. O sea, ¿qué sucede? En Lima, chicos, antiguamente se decía que Lima, te hablo de la época de los 80, se decía que Lima crece hacia el sur. ¿Por qué? Porque la gente que llegaba desde provincia, por el sueño de llegar a la capital, ¿no? De un mejor desarrollo y toda esa vaina, ¿ya? ¿Qué cosa sucedía? ¿No? La gente llegaba acá, pero no tenía pues las condiciones para vivir. O sea, la gente decía, oh, Lima, vamos a Lima, ¿no? Vamos a Lima, ¿no? Perfecto, ¿no? Y la gran mayoría tiene pues sus padres que han sido inmigrantes, ¿no? Oh, pero cuando llegaban a Lima, llegaban a las zonas donde ya tenías agua, desagüe, ¿no? Te ibas a la zona donde hacías tu famosa invasión o comprabas tu terreno por ampliación, ¿sí o no? Y esa persona, no solamente había uno, había un montón de terreno. Y en el espacio vacío que encontraba la gente, ahí iba acumulando sus desechos. Y cuando de acá las moscas se trasladaban, ¿sí o no? Ahí recién que hacían con esta materia que se acumuló, con esos contaminantes, los comenzaban a quemar. Y cuando lo quemaban, ¿qué cosas generaban? Humo, sustancias tóxicas porque quemaban residuos de pañal, quemaban latas de leche, quemaban plásticos, residuos orgánicos, aceite, etcétera. ¿Sí o no? ¿No? Entonces generaban contaminación acá, contaminación en el suelo, porque el suelo absorbe. No sé si a ti te ha pasado que tú dejas una bolsa de basura un día, 2 días, 3 días en una superficie o al lado de un poste, has visto, ¿no? Que la gente bota su basura y cuando levantan la bolsa hay humedad. El suelo se caracteriza por ser absorbente, ¿no? Entonces aquí muchachos, ¿no? Acá no solo se genera contaminación en el aire, también contaminación en el suelo, va perdiendo fertilidad, ¿no? Chicos, y la gente como no tenía servicios de luz, servicios de agua, ¿qué hacía? Si no había de agua, construía dentro de su casa los famosos pozos ciegos o los silos, ¿sí o no? Y la comida de lo que lavaba, el agua de lo que lavaba los platos, ¿a dónde la botaba? A la calle, donde no había pista, ¿no? En los pasajes ahí de arena, ¿no? De tierra. Y de vez en cuando iba creciendo una plantita ahí, ¿no? Al lado de los tanques de agua, ¿no? Entonces, muchachos, el principal problema de contaminación en Lima es la cantidad de personas que ha llegado. Como en Lima hay un montón, hay sobrepoblación, ¿no? Entonces se necesita sobrecultivar los suelos para que lleguen los alimentos. Significa usar ¿qué cosa? Usar un montón de fertilizantes, contaminación del agua, contaminación de los suelos, ¿ya? Entonces, ese es el significado, muchachos, de la sobrepoblación. Por eso es importante la descentralización. Ahora Lima ya no crece hacia los extremos, ¿no? Ya no crece hacia el sur, ya no crece hacia el norte. Ahora Lima, ¿hacia dónde crece, chicos? Lima crece hacia arriba. O sea, si en una casa vivían 5 personas, ahora están de moda los condominios. 12, 15 pisos. Multiplica la cantidad de departamentos, la cantidad de familias. En ese mismo espacio es el mismo uso de combustible, el mismo uso de gas, ¿no? Porque la gente cocina, el mismo uso de qué?
de luz porque la gente calienta su agua con terma, ¿sí o no? Carga sus celulares, ¿no? Escucha su música, usa su computador, ¿no? Pero ahora multiplicado mínimamente por 12 pisos, 12 familias. ¿Te das cuenta? O sea, la cantidad de gente que está, la cantidad de gente, muchachos, que está ahí ahora en la ciudad es uno de los factores fundamentales de la contaminación. ¿Ya? Uno de los factores fundamentales de la contaminación. ¿Ya, muchachos? Ojo ahí. Ahora, el progreso tecnológico, ¿no? Por ejemplo, chicos, ya vamos a construir un parque de diversiones, ¿no? Un parque temático. Uy, comienza la deforestación, ¿no? Comienzan a ocupar espacio, ¿no? A romper equilibrio en este espacio, ¿no? La deforestación, ¿no? El uso de los pesticidas, te decía, ¿no? La sobrepoblación, la necesidad de tener comida, ¿no? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Chicos, definitivamente pues, los cambios climáticos traen problemas a la salud. Afecciones a las vías respiratorias, ¿sí o no? Afecciones a las vías respiratorias, las enfermedades de la, que le llamábamos las enfermedades de la civilización actualmente, ¿no? El estrés, el insomnio, ¿no? El debilitamiento de la capa de ozono, lo que deja pues pasar una gran cantidad de radiación produciendo el cáncer a la piel. ¿Ya? Entonces hay muchas consecuencias, ¿no? La pérdida de fertilidad de los suelos, la contaminación en el agua, la eutroficación, la muerte de los peces, ¿no? ¿Qué cosa también tenemos que considerar, muchachos? Esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Los huaicos, los incendios forestales. Actualmente tenemos un incendio forestal, me parece que es acá en Cusco, ¿no? Ya van 7 días. Acá, muchachos, ¿no? Esta es en la foto del Perito Moreno, acá en Argentina, si no me equivoco, el descongelamiento de los glaciares, ¿no? Entonces, son consecuencias bastante drásticas, ¿no? Respecto a la contaminación y que parecen ser ya irreversibles, ¿no? Estamos en una cuenta regresiva. Y el problema que más nos preocupa, ¿cuál es? El problema que más nos preocupa, muchachos, el problema que más nos preocupa es, en este caso, el calentamiento global. ¿No es cierto? El calentamiento global. Cuando hablamos de calentamiento global, hacemos referencia al globo terráqueo, chicos. ¿Ya? Hacemos referencia al globo terráqueo. ¿Ya? Ojo ahí. Chicos, ustedes saben que en la parte superior de la troposfera tenemos nosotros una capa formada por los famosos gays. ¿O qué, profesor? Sí, ¿no se acuerdan quiénes son los llamados gays? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no, muchachos? Los famosos gases del efecto invernadero, ¿no? Gases del efecto invernadero. Como principal tenemos al monóxido, de ahí tenemos al metano, ¿cierto o no, muchachos? Tenemos incluso a los CFC, el óxido nitroso, ¿sí o no? Tenemos a ozuna, ¿o no, muchachos? ¿Ya? Incluso el vapor de agua, ¿no? Ya está. Perfecto. Chicos, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de esta capita, Mira, esa capita es retener, ahí está. ¿Ves esto? La I de infrarrojo. ¿Ya? De infrarrojo. Retener a los rayos infrarrojos. ¿Ya? Retener una buena cantidad de rayos infrarrojos. Actuar como un invernadero. ¿Se acuerdan en qué consiste un invernadero? Un invernadero consiste en retener calor. ¿O no, chicos? Un invernadero consiste en retener ¿qué cosa? En retener calor, ¿sí o no? Ya está. Miren, muchachos, esta capita que está acá, protegiéndonos, en este caso, para mantener una temperatura adecuada del ambiente, ¿ya? Esa capita, muchachos, esa capita permite que la temperatura de la Tierra no descienda, ¿no? A niveles bastante extremos, casi 18 grados bajo cero, no sería una condición apropiada para que pueda existir vida, ¿no? Pero ¿cómo es que funciona esto? A ver, te explico acá. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Te explico, mira. ¿Qué sucede? Se supone que el Sol nos brinda radiación. Mucha de su radiación se pierde, ¿no? Dirigiéndose hacia otros lugares, pero la que llega, ingresa. ¿Y la Tierra qué hace? ¿Qué hace la Tierra? La Tierra hace dos fenómenos. La reflexión, sí o no, y en algunos casos refracción. Lo que absorbe en el suelo es mínimo, pero hay una radiación reflejada que se supone que tiene que salir. Pero acá viene el trabajo de los famosos gays. Acá viene el trabajo de los famosos gays.
¿Qué hace esta capita? ¿Qué hace esa capita, chicos? Esa capita lo que hace es retener una buena cantidad de esa radiación reflejada. O sea, una parte sale, pero también hay una buena cantidad que se queda retenida. Y esta radiación es la que permite tener una temperatura adecuada para el planeta. Y esto está constituido por los que te hemos mencionado como gases del efecto invernadero. ¿Ya, chicos? Pero ¿cuál es el problema? Que todo tenía un equilibrio. Pero ahora como la gente se desespera por comprarse sus carros, ¿no? Como se ha incrementado el número de fábricas, ¿no es cierto? Como se ha incrementado la cantidad de personas en un determinado espacio, se expulsan un montón de esos gases del efecto invernadero. Principalmente, ¿quién, chicos? El CO2, que tiene una gran capacidad de absorber la radiación. O sea, acá el más abundante es el CO2. Pero no solamente el CO2, también por actividad ganadera, ¿no es cierto? Se expulsa, ¿qué cosa? El metano. El metano, chicos, esta molécula de metano, tiene 25 veces, o sea, una molécula H4, una molécula H4, tiene la capacidad de absorber esta radiación 25 veces más que el CO2. O sea, absorbe con mayor capacidad el CO2, perdón, la radiación, ¿no? Que el CO2. Pero la que es más abundante por los procesos es el CO2. Por eso es que el gas más significativo en el calentamiento global, o en el caso del efecto invernadero, es el CO2. Pero ¿qué hemos hecho, chicos? Nosotros hemos roto un equilibrio conocido como efecto invernadero, ¿no? Debido a la actividad humana, ¿ya? Debido a la actividad humana hemos roto ese equilibrio. O sea, el efecto invernadero no es un contaminante. Eso es lo que quiero que entiendas. El efecto invernadero es algo beneficioso para nosotros para tener una temperatura adecuada. El problema ha sido que hemos roto ese equilibrio con la producción, incremento de ¿qué? De los gases del efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, he ahí el problema, chicos. He ahí el problema. Y se está reteniendo mayor cantidad de radiación. Eso es lo que estamos haciendo. Ya no sale, chicos, ya no sale la radiación en la cantidad que debería salir. Y lo que estamos haciendo es que incremente la temperatura. Y debido a eso, ¿qué hay, chicos? Un montón de cambios climáticos. ¿No? Debido a eso hay un montón, pero un montón de cambios climáticos. ¿Ya? Ojo ahí, ¿no? Acá tenemos nosotros, ¿no? Los gases del efecto invernadero, acá los tienes, ¿no? CO2, metano, ahí están, los gases más representativos. Incluso acá está, ¿no? Hablando ya de porcentaje, ¿no? El dióxido de carbono es el que, pues, viene a ser el de mayor composición, a pesar de que el metano es el que tiene mayor capacidad para retener, para retener la radiación infrarroja. ¿Ya, muchachos? Ojo ahí. Entonces, a tener en cuenta esto, por favor. El smog. Chicos, ¿de dónde viene la palabra smog? Viene de la unión de humo y, ¿qué? Y niebla. Esto es algo bastante común en ciudades donde no hay un intercambio de ¿qué? Donde no hay un intercambio de oxígeno. Por ejemplo, perdón, de aire, ¿no? Donde no hay mucho flujo de aire. Por ejemplo, acá hay un montón de edificios, 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 edificios. La cantidad de vehículos que hay, ¿qué cosa expulsan? Un montón de humos. Oye, ¿tú crees que todos los carros que están pasando acá han aprobado de manera real su revisión técnica? ¿Cuántos años de antigüedad hay? O sea, acá los gases que se expulsan no solamente son CO2, no, hay algunos que están expulsando monóxido en buena cantidad. Hay un montón de humo. Y lo que no hay, chicos, es un flujo constante de aire. ¿Sí o no? Entonces, las bajas temperaturas generan la neblina y humo y esto es el smog. Eso es el smog. O sea, el smog es una mezcla. ¿Ya? El smog es una mezcla, muchachos. Pero ¿sabes cuál es el problema, hijo mío? ¿Sabes cuál es el problema? El problema está cuando por acá se desprende algunas moléculas de NO2, producto de una mala combustión. El NO2, chicos, el NO2 es una molécula fotosensible. Es más, chicos, de todos los óxidos de nitrógeno, el que es dañino para la salud es él. Él es agresivo, así. A él hay que tenerle miedo. Porque su acción fotosensible, escúchame bien, o sea, así no haya un día soleado, la luz, ¿qué cosa provoca en él, chicos? La luz provoca que se forme esto. Chicos, ¿y qué cosa va a suceder cuando tú, ahora aquí, como te digo, no importa que el día no esté soleado, basta que haya claridad un poquito, ¿no? Chicos, vas a tener un átomo de oxígeno acá. Un átomo de oxígeno donde ya existe oxígeno. Uy, ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué crees que sucede ahora entre ellos? ¿Qué crees que se forma? Ah, ya.
y que aparezca él en la troposfera, ese es un problema. Que aparezca él en la troposfera, ese es un problema. Porque no es Osuna, hijo, es ozono. Igual, son contaminantes los dos, ¿ya? Pero escúchame, el ozono en la troposfera, chicos, eso sí es un problema serio. Profe, el ozono en la estratosfera, en la parte inferior de la estratosfera, forma una capa que es beneficioso, sí, pero acá no. A estas alturas no, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el oxígeno es oxidante, ozono es más oxidante aún. O sea, tú respiras ozono y lo que vas a sentir definitivamente, lo que vas a tener son afecciones serias en el aparato respiratorio. Va a producir la descalcificación acelerada de los huesos. O sea, es el que va a generar prácticamente el envejecimiento prematuro. Si de por sí el smog tradicional es bastante negativo para nosotros, porque afecta a las personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Las personas con asma prefieren no vivir en el centro de Lima y retirarse a provincia, ¿no? Por la cantidad de contaminación que hay, ¿no? Irrita a los ojos. O sea, si de por sí el smog es contaminante, este tipo de smog donde hay ozono, producto de una reacción con la luz y los óxidos de nitrógeno, a esto se le llama el smog fotoquímico. Acuérdate bien, a esto se le llama el smog fotoquímico, ¿ya? Y esto, muchachos, es mucho más nocivo todavía. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea? Perfecto, gente, perfecto. ¿Ya? Ahora, miren por acá, el deterioro de la capa de ozono. En el caso de la capa de ozono, chicos, lentamente nosotros hemos ido generando un adelgazamiento en dicha capa. O sea, no es que se haya generado una abertura, no, sino que se ha hecho tan fina esta capa, tan delgada, sobre todo en la parte superior a la Antártida, ¿no es cierto? ¿No? Que se habla de un agujero. O sea, nosotros, debido al uso en el tiempo de aerosoles, refrigerantes, pesticidas, ustedes habrán visto películas de los años o basadas en los años 70, 80, donde, por ejemplo, los campos de cultivo se fumigaban a través de avionetas, ¿o no, chicos? ¿Sí? Todo ese tipo de pesticidas, ¿ya? Todo ese tipo de pesticidas, muchachos, si bien es cierto el suelo absorbía una buena cantidad, también algunos se iban volatilizando, iban subiendo hasta llegar a la parte inferior de la estratosfera, justo donde está la capa de ozono. ¿Y cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los componentes que tienen esos aerosoles, refrigerantes? ¿No? Son los CFC, los clorofluorocarburos y los hidrofluorocarburos. También existen los halones, el bromuro de metilo, ese terrible, terrible, chicos. Pero el de mayor trascendencia ha sido pues los CFC, ¿no? Los clorofluorocarburos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en los famosos spray, aromatizadores, ¿no? Los aerosoles. No son nocivos acá. O sea, tú puedes echar un poquito de esos aerosoles, ¿no? En los ambientadores. Y chicos, eso no es nocivo para nosotros a esta altura, ¿no? En la troposfera. El problema está cuando subió. El problema está cuando ha ido subiendo, a la estratosfera. ¿Qué sucede, chicos? ¿Qué sucede aquí en la estratosfera? Fíjate. En la estratosfera, te estoy hablando, no en la troposfera, la estratosfera, la parte inferior de la estratosfera. Chicos, aquí, donde hay un equilibrio, acá normalmente hay un equilibrio, o sea, entre oxígeno y el ozono, hay un equilibrio, chicos. Acá hay un equilibrio. La capa nos protege de la radiación ultravioleta. ¿Ya? La que pasa no es del tipo nociva. La que se retiene acá es la radiación UVC. La UVA es la que pasa, nos permite hacer el bronceado en las playas, ¿no? Pero la UVB, chicos, ya es otra cosa, es la que mata células, es la que produce el cáncer. ¿Y qué sucede? Que nosotros hemos roto este equilibrio por el uso de todas estas sustancias que han ido subiendo, sobre todo los CFC. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llega la radiación ultravioleta, mira lo que sucede acá, mira lo que sucede. Rompe este átomo de cloro. ¿Y este átomo de cloro a quién encuentra? Encuentra una molécula de oxígeno y rompe la molécula de oxígeno. ¿Y qué cosa va a suceder, chicos? Perdón, rompe la molécula de ozono. ¿Y qué cosa va a suceder? Va a formar el oxígeno molecular y va a formar ¿a quién? Al monóxido de cloro, el cual
significa que el cloro todavía no se ha ido, ¿eh? El cloro sigue estando en esta región. Y nuevamente cuando llega la radiación, a él lo libera. Y una vez que lo libera, empieza otra vez a consumir, ¿qué cosa? A consumir ozono. Y eso sucede con el cloro de los CFC, y en el caso del bromuro de metilo, cuando tú tienes bromo, también ocurre eso. El bromo también es activo, es bastante agresivo, así como el cloro, frente al ozono. ¿Ya? Por eso es que el bromuro de metilo ya se ha retirado del uso de los pesticidas, está prohibido. ¿Ya? Está totalmente prohibido, muchachos. Pero gracias a todo esto, que no es una cuestión de hace unos años, son décadas, muchachos, décadas, es que el ozono se ha ido adelgazando, ¿no? Se ha ido, pues, por zonas, se ha ido adelgazando, y ha permitido el paso de la radiación ultravioleta, ¿no? Siendo bastante nociva, ¿ya? Siendo bastante nociva. ¿Ya, muchachos? Ojo ahí. Ahora, mira por acá. En el caso de la lluvia ácida, uy, interesante, ¿no? La lluvia ácida. Esto es algo que también le gusta preguntar bastante, ¿no? Chicos, ¿en qué consiste la lluvia ácida, la depositación ácida? ¿Cómo es esto? Chicos, miren, las centrales energéticas, las fábricas, las fundiciones, donde hay tratamiento de metales, donde hay tratamiento de sulfuros. Por ejemplo, chicos, ¿qué pasa si nosotros hacemos un tratamiento a partir de la pirita? Esta es la pirita. Si yo le hago reaccionar con oxígeno, yo voy a tener esto y dióxido de azufre. Esto ocurre dentro de las fundiciones. Después este óxido yo lo trato con una reducción y puedo obtener el hierro que va a servir para la fabricación del acero. Pero lo que sucede, chicos, es que muchas de esas fábricas que no están en la capital, normalmente están lejos de la capital, ¿qué hacen? Liberan este gas. Liberan óxidos de azufre, liberan óxidos de nitrógeno. Y esos gases, con las corrientes de aire, se van a ir trasladando, van reaccionando con el oxígeno, por ejemplo, él va reaccionando con el oxígeno y se forma lentamente SO3. Pero una vez que se forma el SO3, acuérdate que arriba también hay humedad, hay agua. Ahí se va dando origen ¿a quién? Al ácido sulfúrico, ¿no? Y lo mismo sucede con los óxidos de nitrógeno. Va dando origen a los óxidos de nitrógeno. Y se van trasladando lentamente y se van depositando en las nubes. Hablamos de la depositación ácida. Y cuando las nubes empiezan a generar la lluvia, caen, pues caen con las gotitas, y comienzan a generar los cambios, ¿ya? Comienzan a generar los cambios, ya sea en los lagos o ya sea en los suelos. Porque cuando esta lluvia cae en el lago, va a modificar el pH. Cuando esta lluvia cae sobre los suelos, hace que se vuelvan áridos, ¿no es cierto? O sea, vayan perdiendo fertilidad. Sobre las hojas de los árboles, miren lo que va sucediendo con las hojas de los árboles, no con los troncos de los árboles. ¿Ya? Muchachos, ¿qué cosa va a pasar sobre las esculturas de mármol? ¿Se acuerdan ustedes los carbonatos? Si yo tengo ácido, ¿se acuerdan o no, muchachos? Si yo tengo ácido, ¿qué sucede cuando reacciona con los carbonatos? Una reacción clásica es que se forma la sal, se produce CO2 y agua, ¿sí o no? Deteriora a los carbonatos. Por eso es que estas eran estatuas hechas de base de mármol que después han quedado de esta forma. De tal manera que se tomó como medida en muchas ciudades europeas sustituir, ¿no? Algunas piezas arquitectónicas de carbonato, ¿no? Hechas a base de mármol por algunas imitaciones, unas réplicas de otro material mucho más resistente. Pero también debes tener en cuenta de que la lluvia ácida no cae en el mismo centro donde se generó. El aire la va desplazando a lugares donde hay cerros, ¿no? Donde se puede ir acumulando y ahí cae en forma de lluvia. Ya, chicos, importante tener en cuenta eso. No solo contamina el agua, no solo contamina el aire, sino también contamina ¿quién? Contamina el suelo. ¿Ya? También contamina el suelo. ¿Ya? Ojo ahí, muchachos. Como pueden verlo ahí, ¿no? Como pueden ver ahí, mira. Las fundiciones, las fábricas, expulsan este gas, se transforma con el oxígeno lentamente en SO3, el SO3 con el agua, ¿qué cosa genera? El ácido sulfúrico. Cuando el ácido sulfúrico cae, puede caer sobre el agua, afecta a la vida acuática y también afecta a ¿quién? El suelo, si cae sobre los parques, ¿no? Afecta el suelo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es importante, lo van a tener ahí en el material para que lo puedan revisar también. Chicos, ¿y cómo podemos reducir nosotros la contaminación? Que en realidad esta es la parte que más nos interesa. Esta es la parte que más nos interesa, muchachos, ¿no? ¿Cómo evitar la contaminación? Acuérdate, cuando hablamos de contaminación ambiental, en el examen de admisión, a ti te van a preguntar, chicos, le van a preguntar
no en sí, y eso es lo que yo quiero que tú te lleves como mensaje, ¿no? Tú te compras o descargas en el internet un libro acerca de ecología, contaminación ambiental, y vas a tener un texto bastante interesante, bastantes hojas. En serio, es bastante, 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 que tú dices, uy, leer todo eso como que me va a dar dolor de cabeza, me toma mucho tiempo. Es cierto, porque son tantos los tipos de ecosistemas, y acá en el Perú la biodiversidad es inmensa, ¿sí o no? Entonces, muchachos, no tienes por qué estresarte. Lo importante para tu examen de admisión es conocer el problema y también tener alternativas. O sea, no se trata de que lo conozcas al detalle todos los problemas ambientales, no, los que son de impacto global, ¿ya? Y no solamente conocer los problemas, sino también, ¿qué cosa? Tener algunas alternativas de solución, que es justamente lo que vamos a hacer para poder pasar a resolver problemitas, ¿ya? La contaminación se puede evitar por lo menos, ¿no? O sea, con estas 4 R's. Chicos, antiguamente se trabajaban con 3 R's nada más, pero ¿se acuerdan ustedes que se llevó una convención acá en Perú, una COP, ¿no? Entonces quedan establecidas cuatro R's interesantes, ¿no? ¿Cuáles son? Las de reducir, las de reusar, no con H, sino la de reusar quiere decir volver a usar, reutilizar, ¿no? Reciclar, y las de reeducar. Esta de reeducar es importante. ¿Por qué? De nada sirve que una persona aprenda que a reducir, ¿no? Aprenda a reusar o a reciclar, si no puede que transmitirlo, si no puede en este caso, muchachos, continuar, ¿no? Con el mensaje para poder tener una alternativa de solución frente a la contaminación. ¿Ya? Por eso es fundamental esto. ¿Y en qué consiste cada uno de estos puntos? ¿No? ¿En qué consiste esto? Reducir. ¿No? ¿Qué cosa significa eso, muchachos? Optimización, ¿no es cierto? Optimización, muy bien. Reutilizar, muchachos. Reutilizar. Hey, ¿han visto ustedes, muchachos, que muchas compañías de gaseosa prefieren que tú uses botellas de vidrio? ¿Sí o no? O si tienes algún tipo de plástico, que sea plástico retornable o no. Claro, porque la fabricación de plástico implica consumo de petróleo. Acuérdense que los plásticos son polímeros. Entonces, sale mucho más caro, y aparte que contribuye a seguir consumiendo combustibles fósiles, sale mucho más caro el consumo, el fabricar un nuevo material plástico que volver a utilizarlo. Y reciclar, chicos, quiere decir pues de que tú vas a recolectar ese material y darle un uso, ¿sí o no? Darle un uso, un nuevo uso o el mismo uso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, esto es fundamental, chicos, ¿no? Y acá tenemos alguna de las sugerencias, ¿no? De lo que tú puedes hacer, ¿no? ¿No? Ustedes han visto, chicos, que de las bebidas gaseosas hay muchas personas que les gusta hacer ese tipo de cositas, que tienen habilidades para esto, ¿no? Los de Fagua dicen, los de Fagua, muy bien, ¿no? Y está, ¿no? Y los de industrial también se hacen esto, no sean los locos, ¿ya? Y los que van por siempre también, ¿no? Ya está, perfecto, perfecto, perfecto. Claro, mira, por ejemplo, ¿no? Si tú ves tu pared toda vacía, ya sabes qué cosa puedes hacer con todas las gaseosas que te tomas a diario. Sería buena esta sugerencia para el profesor Curabo, que para tomando gaseosa nada más, ¿no? Ya está, muchachos. Ahora, reducir el consumo de energía eléctrica. Claro, chicos, es fundamental esto, ¿no? O sea, tú estás en tu casa y la luz de la sala, la luz de la cocina, todo está prendido y solamente viven 2 personas y los dos están en un cuarto, ¿no? O sea, no, tienes que apagar la luz. O cuando te lavas los dientes, ¿no? Cuando te lavas los dientes, ¿no? La gente deja que siga corriendo el agua, ¿no? Dejan que sigan corriendo el agua. O sea, no, pues muchachos, ¿por qué no volver a utilizar el agua de enjuague en las lavadoras? ¿No? Hay gente que recolecta su agua de enjuague en las lavadoras para la siguiente lavada, hay gente que no, ¿no es cierto? Hay gente que no. Hacer mayor uso de la energía solar. Claro, chicos, hay un proyecto para poder fabricar casas con paneles solares, ¿no? Es importante que dentro de tu espacio donde vives, tú tengas espacio también, o te inviertas un lugar para tener algún tipo de vegetación, ¿ya? Reciclar los envases de aluminio, plástico, darle algún tipo de uso. El papel, ¿no? El papel, utilizarlo hasta que no se pueda más, muchachos, ¿ya? Reutilizarlo. Muchachos, evitar medios de transportes individuales, ¿no? O sea, si tú puedes usar transporte público, bacán. Si puedes caminar, hazlo. Antiguamente la gente no tenía problemas con obesidad porque se iba al mercado caminando, regresaban caminando. Ahora, ay no, voy a tomar mi moto, ¿sí o no? Y la gente toma su moto y ya no hace el ejercicio que normalmente se hacía. ¿Cierto o no es cierto? Claro, ¿no? Entonces, muchachos, de eso se trata, ¿no? Y sobre todo,
enseñar con el ejemplo, ¿no? No botar pues residuos por la ventana del vehículo, ¿no? Si tú usas mochila, tienes bolsillos, lleva tu basurita y bótala en un lugar donde corresponda, ¿no? O sea, eso es fundamental, son principios básicos donde si nosotros no los aplicamos, o sea, ¿quién los va a hacer? ¿Quién nos va? Esta es nuestra casa, es la casa de todos. Si nosotros no limpiamos nuestra casa, definitivamente vamos a tener problemas, ¿no? Por eso es importante cuidar nuestro propio espacio, ¿ya? Esas alternativas de solución son fundamentales, ¿no? Como te decía, no arrojes basura en la calle. Profe, es que es mi examen de admisión después de salir en los viernes en el presencial. No, hijo, no, tampoco, o sea, no. Por más duro que sea el resultado, más dura que sea la vida, no votes, no votes la carta de la ex. No, nada, no importa. ¿Ya? ¿Ya, muchachos? Evita el consumo del tabaco, ahora más en épocas de COVID, ¿no? Porque la persona que fuma expulsa, ¿no? Expulsa no solamente el humo, ¿no? Sino también podría estar expulsando el virus. ¿Ya? Restringe la limpieza en seco, esa que haces con benzina, ¿no? Ahí hay compuestos orgánicos volátiles, son contaminantes. ¿Ya? Evitar el uso de las pinturas, aceites, esas personas que comienzan a usar los disolventes, los esmaltes en frente de todo el público. Esas cosas no se deben hacer, pues, ¿no? Ahí hay sustancias volátiles contaminantes también. ¿Ya? Y como le decía, ¿no? Reduce el consumo de electricidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas, chicos. El agua, cuidar ahí bastante en la casa. ¿Ya? Evita pues la deforestación, fundamental, ¿no? Evitar la deforestación, evitar el uso de los combustibles fósiles, el vehículo, ¿no? De preferencia usar un vehículo a gas natural que a combustible tradicional. Ahora incluso se habla de ya la llegada de los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, ¿no? Claro, importante, muchachos, ¿ya? Importante. Entonces, hay muchas alternativas de solución, ¿no? El uso de la biomasa, ¿no? Combustibles orgánicos, no estar comprando abonos artificiales, ¿no? Tú puedes producir, si tú te gusta tu plantita, tus huertos en tu casa, producir tus propios abonos, ¿no? Eso es importante, chicos. O sea, hay muchas alternativas de solución, chicos, que vamos a ir comentando ya en el desarrollo de los problemas. Y con esto prácticamente, chicos, terminamos esta partecita. ¿Ya? Terminamos esta partecita. Ha sido un enorme placer, muchachos. ¿Ya? Ha sido un enorme placer. Se me cuidan un montón. Así que vamos a continuar con una resolución de problemas.